¿Qué tiene el oeste que atrapa tanto? ¿Y qué hace que Glenn Ford sea uno de los actores más inolvidables en este género? Si eres fanático de los westerns, este vídeo es para ti. Hoy te traemos una selección de los 7 mejores westerns protagonizados por Glenn Ford, un recorrido por las historias y personajes que lo convirtieron en una leyenda en el mundo del cine. Prepárate para descubrir si ya conoces estos clásicos o si hay alguna joya oculta que aún te falta por ver. Quédate hasta el final y déjanos llevarte de regreso al salvaje oeste donde la justicia y la redención se juegan a tiro limpio. ¡Comencemos! Glenn Ford, nacido como William Samuel Newton Ford el 1 de mayo de 1916 en Quebec, Canadá, fue uno de los actores más versátiles de Hollywood, aunque se destacó especialmente en el género western. Su familia se mudó a California cuando él era adolescente y fue en Los Ángeles donde inició su carrera en el teatro, para luego hacer la transición al cine de los años 40. Ford, conocido por su mirada intensa y su naturalidad frente a la cámara, rápidamente ganó popularidad. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina de los Estados Unidos, mostrando un compromiso que mantuvo al convertirse en oficial de la Reserva Naval. Tras la guerra regresó al cine y empezó a trabajar en diversos géneros, pero fue en los westerns donde dejó su marca más profunda. Sus personajes eran muchas veces héroes complejos y realistas, alejados de los estereotipos clásicos, aportando una dimensión humana y vulnerable a sus interpretaciones. Glenn Ford fue conocido en Hollywood por su destreza con el revólver. Los expertos en armas de cine aseguraban que Ford era uno de los actores más rápidos desenfundando, lo cual añadió realismo a sus personajes en el western. A menudo realizaba sus propias escenas de disparos sin necesidad de dobles y tenía una gran afinidad con los caballos. Solía montar y entrenar en su tiempo libre, algo que le permitió desenvolverse con naturalidad en muchas de sus escenas a caballo, evitando así el uso de dobles. Ford es recordado por películas como El tren de las 3:10 y Cimarrón, donde combinó carisma y habilidad actoral para capturar la dureza y ambigüedad de la vida en el oeste. Su carrera abarcó casi 6 décadas, convirtiéndose en una figura fundamental del cine clásico estadounidense. De hecho, ya en los años 70 y 80, Ford fue uno de los actores considerados para interpretar papeles secundarios en westerns revisionistas, pero él sentía que su tiempo en el género había terminado. Rechazó varios papeles porque no quería, como él mismo dijo, hacer el papel de abuelo en el oeste, manteniendo así la imagen de sus personajes tal y como la había construido. A pesar de su popularidad, Glenn Ford siempre se consideró una persona modesta y algo tímida. Su hijo Peter Ford comentó en varias ocasiones que su padre evitaba el foco de atención fuera del set y prefería llevar una vida de lo más normal en su rancho de Beverly Hills, rodeado de su familia y amigos cercanos. Aunque Glenn Ford tiene un lado oscurillo, digamos, en las relaciones con las mujeres, pues tuvo 4 matrimonios y una relación bastante tempestuosa con Rita Hayworth durante bastantes años. Falleció el 30 de agosto del 2006, pero su legado sigue vivo, especialmente en el mundo del western, donde se le reconoce como uno de los actores más emblemáticos. Vamos a repasar las 7 mejores películas de Glenn Ford, según, como siempre, el IMDb, y vamos a ir de peor a mejor, aunque hay que indicar que la peor tiene un 6,4, o sea que ya empezamos fuerte. Y, sin más dilación, empezamos. Y empezamos en el número 7 con Cimarrón, del año 1960, valorada con un 6,4 en el IMDb y protagonizada, como no, por Glenn Ford y por Maria Schell. Es una adaptación del clásico de Gnà Ferber sobre la conquista del oeste y la evolución de Estados Unidos a finales del siglo XIX. La trama sigue a Yancey Cravat, Ford, un aventurero y abogado que junto a su esposa Sabra Schell se muda a Oklahoma en busca de un nuevo comienzo, participando en la famosa carrera de tierras donde miles de colonos buscaban apoderarse de territorio nativo. A lo largo de los años, Sabra se convierte en una figura prominente, mientras Yancey desaparece y reaparece en su vida, representando el espíritu indomable y errante de los pioneros. Una curiosidad es que esta versión de 1960 fue la segunda adaptación cinematográfica de la novela, luego de la versión ganadora del Oscar en 1931. Sin embargo, esta versión no recibió el mismo reconocimiento, aunque logró capturar con éxito la grandiosidad de las escenas de acción y de la carrera de tierras, con cientos de extras y caballos en pantalla. Glenn Ford fue inicialmente reacio a aceptar el papel debido al éxito previo de la versión original, pero finalmente accedió al proyecto. A pesar de su ambición y despliegue visual, la película no logró impresionar a la crítica, aunque permanece como una interesante pieza de la época de los grandes westerns épicos,
Uno de los elementos claves es que precisamente la influencia o la importancia de la esposa de Yancy, Sabra, que era minusvalorada en la versión anterior, y aquí pues tiene mucho protagonismo cuando la gente quizás esperaba más protagonismo de Ford. Es una nueva visión mucho más interesante e integradora que la película de 1931, lógicamente por los años transcurridos, pero quizás llegó demasiado pronto en estos años 60. Aún así, una película muy recomendable, esta Cimarrón de 1960. En la posición número 6 tenemos Cowboy con 6,7 en IMDb, película de 1958 dirigida por Delmer Daves, que sería el director con el que más veces trabajaría Glenn Ford, que la protagoniza junto con el gran Jack Lemmon en su primer western y creo que último. Si hizo algún western más, por favor, ponerlo en la caja de comentarios porque no recuerdo haberle visto en ningún western más. La historia sigue a Tom Reese, Ford, un cowboy curtido, y a Frank Harris, Lemmon, un joven empleado de hotel que sueña con ser vaquero. Unidos por un viaje de trabajo, ambos hombres de personalidades opuestas aprenden sobre las realidades del viejo oeste y el precio de la vida en la frontera. La película es una adaptación de la novela semi-autobiográfica de Frank Harris, quien realmente vivió las experiencias que inspiraron la historia, lo que le aporta un toque de realismo al guión. Destacar que para Ford, que ya tenía una reputación de hombre duro en pantalla, este papel consolidó su imagen en el género western. Además, para el actor Jack Lemmon, que como hemos dicho era su primer western, fue una experiencia que, admitió, le resultó desafiante, por decirlo suavemente. Las escenas de rodeo se filmaron en exteriores y Ford realizó la mayoría de sus acrobacias, mostrando su compromiso con el papel. Es interesante destacar que Glenn Ford, conocido por ser un excelente jinete en la vida real, ayudó a Lemmon a montar a caballo, pues este último no tenía experiencia en ello. En fin, un film muy recomendable, y sobre todo por ver a un actor tan carismático como Jack Lemmon en un western. En quinta posición tenemos Furia en el Valle, con 6,8, y que pese a la crudeza del título y lo que da a entender, Furia en el Valle, de Shipman, de 1958, es más bien una comedia, aunque inicialmente iba a ser un film más serio. Dirigida por George Marshall, Glenn Ford, quien encarna a Jason Sweet, un intrépido criador de ovejas que llega a un pequeño pueblo del viejo oeste dominado por ganaderos de vacas. Su presencia desata el conflicto entre ambas facciones, ya que los ganaderos no están dispuestos a tolerar a las ovejas en sus tierras. Algo, por cierto, basado en eventos históricos y que terminaron con la victoria de los ganaderos de vacas porque las ovejas ya están muy relegadas a un segundo plano en Estados Unidos. Sweet, con un carácter astuto y audaz, no se deja intimidar y desafía las normas del lugar, generando situaciones cómicas y tensas que llevan la historia a un desenlace memorable. Shirley MacLaine complementa el elenco con el papel de Del Peyton, una mujer decidida que captura la atención de Sweet y añade un toque romántico a la trama. Como hemos dicho, el film toma una temática seria, como el conflicto entre ganaderos y ovejeros, y la convierte en una divertida sátira, rompiendo así el molde del western clásico. Glenn Ford, reconocido por sus papeles más serios, demostró su versatilidad y habilidad para la comedia, lo que hizo que su actuación fuera particularmente memorable. Además, la película recibió una nominación al Oscar al mejor guión original, un logro inusual tanto para las comedias como para los westerns. Así que muy recomendable si no lo habéis visto, esta Furia en el Valle de Shipman del año 1958. En el número 4 tenemos Hombres Violentos, con 6,9 en IMDb, Hombres Violentos, The Violent Men, de 1955, dirigida por Rudolph Maté. Es un western muy clásico, protagonizado por Glenn Ford, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson. La película gira en torno a John Parris, Glenn Ford, un ex soldado de la guerra civil que busca vender su rancho y dejar el árido oeste. Sin embargo, se ve envuelto en una disputa cuando el poderoso terrateniente Lew Wilkinson, Edward G. Robinson, y su ambiciosa esposa Martha, Barbara Stanwyck, intentan apoderarse de su tierra sin importar los medios. Enfrentado a la corrupción y la violencia, Parris se debate entre huir o enfrentarse a los poderosos para defender su propiedad y sus ideales. Entre las curiosidades destaca que Ford y Robinson, conocidos por interpretar personajes diametralmente opuestos en sus carreras, aportaron una dinámica intrigante en pantalla, combinando la rectitud de Ford con la dureza de Robinson, que además llegó de rebote al rodaje para el reemplazo de un lesionado Broderick Crawford. Además, Barbara Stanwyck interpreta a una de sus villanas más memorables, con una intensidad que llevó la película a otro nivel. Además, Stanwyck realizó personalmente algunas de sus escenas peligrosas, lo que impresionó al equipo por su compromiso y fortaleza. La película ofrece un reflejo de las luchas por el poder y el dominio en el viejo oeste, destacándose por sus giros dramáticos y actuaciones contundentes.
En el número 3 tenemos Jubal, puntuada con nada más y nada menos que 7,1 en IMDb, del año 1956, y dirigida de nuevo por Delmer Daves, y donde Glenn Ford interpreta a Jubal Troop, un vaquero errante y solitario. Tras un duro viaje, Jubal es rescatado por el ranchero Shep Horgan, Ernest Borgnine, quien le da trabajo y un hogar. Sin embargo, las cosas se complican cuando la esposa de Shep, Mae, Valerie French, empieza a mostrar interés por Jubal, generando tensiones y despertando los celos de Pinky, Rod Steiger, otro vaquero del rancho que siente una rivalidad hacia Jubal. La historia mezcla intriga y celos en un entorno salvaje y se inspira muy libremente en la tragedia de Otelo de Shakespeare. Jubal es considerada una de las grandes colaboraciones de Glenn Ford y del director Delmer Daves. Se rodó en los impresionantes paisajes de Jackson Hole, en Wyoming, lo que le dio un realismo visual que resaltó en pantalla. Glenn Ford encontró en Jubal un papel complejo y cargado de emociones contenidas. Además, Ernest Borgnine, quien usualmente interpretaba personajes duros o villanos, aquí toma un rol más amable, lo que le permitió explorar una faceta distinta en su carrera. Rod Steiger, como Pinky, aporta un antagonista potente, mostrando con gran intensidad los celos y las pasiones que mueven la trama. Muy recomendable esta Jubal de 1956. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 2 tenemos Llega un pistolero, también con 7,1 en IMDb, o The Fattest Gun Alive, dirigida por Phil Carson en 1956. La película explora temas de redención y justicia en una frontera donde la violencia es la norma. Ford interpreta a George Temple, un hombre de apariencia humilde que oculta un oscuro pasado como pistolero. ¿De qué nos sonará este argumento? Cuando una banda de forajidos llega a su tranquilo pueblo y pone en peligro a su familia, Temple debe decidir si revelar su verdadera identidad para proteger a los suyos. La historia se centra en la lucha interna del protagonista entre su vida pasada y la paz que ha construido, lo que aporta una profundidad emocional inusual en los westerns de la época, pero que sin duda influyó mucho en los westerns posteriores. Una de las curiosidades de esta película es que fue filmada en tan solo 3 semanas, un tiempo de rodaje sorprendentemente corto para la época. Glenn Ford, famoso por su velocidad y precisión en el uso de armas de fuego, realizó la mayoría de las escenas de acción sin dobles. Además, la película se benefició del creciente auge del western psicológico, abordando dilemas morales que anticiparon futuros clásicos del género. Llega un pistolero es recordada por la intensidad de Ford y por cómo Carson desafió los estereotipos del western tradicional, ofreciendo un héroe vulnerable y con un pasado oscuro. Muy recomendable esta Llega un pistolero del año 1956. Y por último, y como podríais imaginar, tenemos en el número 1, con nada más ni nada menos que 7,6 en el IMDb, El tren de las 3:10, del año 1957, dirigida de nuevo por Delmer Daves. El tren de las 3:10 es un western psicológico que explora la moralidad, la justicia y el deber. Protagonizada junto a Glenn Ford por un estupendo Van Heflin, la historia sigue a Dan Evans, Heflin, un humilde granjero que a cambio de dinero acepta escoltar al temido forajido Ben Wade, Ford, hasta el tren de las 3:10 rumbo a Yuma, donde será juzgado. Durante el viaje, ambos hombres desarrollan una relación compleja marcada por el respeto mutuo y los conflictos internos de Wade, quien parece tener una ética propia a pesar de sus crímenes. Una de las curiosidades de la película es la elección de Glenn Ford para interpretar a un villano, ya que en esa época era conocido, como estamos viendo, por papeles de héroe. Su interpretación sorprende por su carisma y ambigüedad moral, dotando a Wade de un atractivo único. La tensión entre los personajes se intensifica en cada escena, creando un suspense constante que culmina en un clímax memorable. La película está rodada en blanco y negro, pese a que lo habitual era ya el color, pero usando filtros rojos para dotar de atmósfera de sequía a las imágenes. La anécdota más destacada cuenta que Ford y Heflin improvisaron varias líneas, lo que aportó autenticidad a sus personajes. El tren de las 3:10 es considerado un clásico del género y fue rememorado en 2007 con un remake dirigido por James Mangold y también muy destacable. Así que con este fantástico número 1, como es El tren de las 3:10, cerramos nuestras 7 mejores películas de Glenn Ford siguiendo
el orden del IMDb. ¿Estáis de acuerdo con el orden de IMDb? ¿Falta alguna? ¿Echáis de menos alguna de las películas que protagonizó Glenn Ford? Pues nada, anotárnosla como siempre en la caja de comentarios y pues los podremos añadir en un top posterior. Así que nada, hasta aquí nuestro repaso a la filmografía de Glenn Ford y sabéis que podéis echar un ojo al repaso de otras filmografías muy interesantes como las de Clint Eastwood, de John Wayne y muchos otros actores que hemos llevado a cabo en el canal y cuyo enlace, como siempre, os dejaremos en la caja de descripción. Y sin más, un saludo a todos y hasta la vista, cowboys y cowgirls.